Saludos y bienvenidos a 5 días. Durante los próximos 30 minutos les vamos a resumir la actualidad de España y Andalucía que nos ha dejado esta semana. Comenzamos con la noticia económica más destacada que nos llegaba desde Argentina. Este lunes, Argentina cumplía su amenaza y tomaba el control de YPF. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba la expropiación del 51% de la petrolera que está en manos de la compañía española Repsol y el jueves daba un paso más. También expropiarán YPF Gas. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, se mostraba convencido de que detrás de esta decisión está el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta y consideraba que es una forma de tapar la crisis social y económica en Argentina. Repsol reclamará el pago de 8.000 millones de euros y pondrá en marcha todas las medidas legales a su alcance. Kirchner ha seguido defendiendo la falta de inversión de la compañía española y que su país ha pasado de ser exportador a ser importador de petróleo. Y yo estoy convencido que nuestro presidente va a hacer lo que tenga que hacer en beneficio de lo que él siempre ha dicho, que es el interés, el respeto a la seguridad jurídica. Ya no es el interés de una empresa u otra, es el respeto a la seguridad jurídica y al mantenimiento de las reglas de juego, ¿no? Por tanto, el gobierno está absolutamente informado por mí, está actuando de una forma decidida y estoy convencido que cualquier cosa que haga, tenga o no tenga éxito, merece el agradecimiento. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada. Vamos a hacer una conducción y una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada. Realmente somos el único país de Latinoamérica y yo diría casi del mundo que no maneja sus recursos naturales. Pero hubo motivos más fuertes aún para tomar esta decisión. Durante estos días, el gobierno español ha recibido el apoyo de las instituciones europeas y de Estados Unidos. Todos coinciden en que esta decisión sienta un precedente muy negativo para las empresas de cualquier país del mundo que tengan inversiones en Argentina. España ha anunciado represalias. El gobierno español impone cautela y pide a sus ministros silencio total sobre las medidas de represalia que se aprobarán el día 27. Entre otras cosas, baraja dejar de importar aceite de soja y bioetanol de Argentina. Nuestro país importó el año pasado un cuarto del total de la exportación mundial argentina de este combustible. Aunque Argentina es el segundo surtidor de bioetanol, Brasil podría ocupar su lugar o bien se podría comprar la materia prima y fabricarlo en suelo español. Así las cosas, el Ministerio de Industria baraja poner coto a las importaciones desleales de biodiesel procedentes de Argentina tras la nacionalización de la compañía YPF. De llevarse a cabo esta medida, supondría un respiro para un sector en situación terminal desde hace 5 años, primero por las importaciones ilegales de Estados Unidos y después por las desleales de Argentina e Indonesia. De aprobarse finalmente esta orden ministerial, España adoptaría medidas internas similares a las aplicadas en otros países europeos como Francia, Bélgica, Grecia o Portugal. El retraso en su aprobación ha provocado ya la pérdida de empleo en más de 3.000 trabajadores en los últimos 3 años. El futuro sector, que todavía mantiene casi 1.000 puestos de trabajos directos, está en peligro de extinción. Y en España, el polémico viaje del rey a Botsuana habría una crisis en torno a la monarquía. Como saben, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de una fractura de cadera como consecuencia de una caída mientras practicaba una de sus aficiones, la cacería. Tras recibir el alta, en un gesto inédito pedía disculpas por lo sucedido y reconocía su error. La baja del rey durante estos días ha despertado un debate público sobre la conveniencia de que se haga pública la agenda privada del monarca. Solo los grupos de izquierda consideraban insuficientes las disculpas del rey y pedían más transparencia. Izquierda Unida anunciaba que promoverá una ley que obligue al jefe del Estado a comunicar al gobierno sus viajes públicos y privados. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, elogiaban su arrepentimiento. Majestad, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Pues mucho mejor y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Son las primeras palabras del rey tras recibir el alta en el Hospital San José de Madrid. En un gesto sin precedentes, don Juan Carlos, con aspecto afectado, hizo esta declaración a los periodistas al salir de la habitación en la que ha estado ingresado. Reaccionaba así a la gran polémica surgida por su viaje de caza a Botsuana. Poco antes, el centro médico ofrecía el último parte médico del monarca. Después de un postoperatorio muy satisfactorio, ha conseguido prácticamente plena autonomía para los movimientos cotidianos, por lo que hemos decidido darle el alta hospitalaria este mediodía. En las próximas semanas, Su Majestad continuará con las revisiones posoperatorias y el protocolo de recuperación intensiva en régimen ambulatorio. El rey sufrió la fractura de la cadera en la madrugada del viernes como consecuencia de una caída accidental en la residencia donde se alojaba en Botsuana, país en el que se encontraba desde el pasado día 9 para practicar la caza mayor. Y en lo que se refiere a nuestra economía, el Gobierno central ha seguido anunciando reformas. El Consejo de Ministros de este viernes aprobaba las medidas encaminadas a ahorrar 10.000 millones de euros en sanidad y en educación. A partir de ahora, las recetas médicas solo serán gratis para los parados de larga duración y para quienes cobren la pensión mínima. El resto de ciudadanos tendrán que pagar en función de su renta. 8 euros al mes es el tope que pagarán por los medicamentos los jubilados que cobren menos de 18.000 euros al año. Para los que cobren más, el máximo mensual será de 18 euros. Las pensiones más bajas, las no contributivas, seguirán sin pagar nada y por primera vez tampoco pagarán los parados sin prestación. Son algunas de las medidas que hoy ha presentado la ministra de Sanidad a las comunidades autónomas con el fin de ahorrar 7.000 millones de euros este año. Los trabajadores activos seguirán pagando, como hasta ahora, el 40% de las recetas, pero solo si ganan menos de 22.000 euros. Si ganan más, la aportación subirá al 50% y hasta el 60% si pasan de 100.000. Ana Mato ha insistido en que con estas medidas se pretende sobre todo poner freno al gasto médico excesivo. Este año, le voy a decir la cifra, se han retirado 3.700 toneladas de medicamentos, lo que equivale aproximadamente a 1.200 aproximadamente millones de euros que hemos tirado en medicamentos que están pagados en las farmacias o en el Sistema Nacional de Salud y que al final no se han llegado a utilizar y se han tirado cajas completas. No estoy hablando de las reservas que tenemos todos nosotros en nuestras casas de medicamentos, sino de cajas enteras de medicamentos. Otras medidas de ahorro pasarán por acabar con el turismo sanitario, también crear una central única de compras de fármacos y servicios y una cartera única de prestaciones para todo el territorio. Solo Andalucía se ha desmarcado por completo de estas reformas porque cree que son la antesala para desmantelar el Sistema Nacional de Salud. Evidentemente es al Estado a quien le corresponde determinar cuáles son los colectivos que contribuyen a la financiación de los medicamentos y de qué manera. De hecho, es una ley básica la que opera en todo el Estado en materia de contribución de los ciudadanos al pago de medicamentos y, por tanto, en Andalucía habrá que aplicarla si se aprueba por el Consejo de Ministros. Lo que estamos haciendo es una valoración política de que hay otras alternativas posibles, que este no es el modelo, que este no es el mecanismo y, sobre todo, estamos alertando de que muchas de las medidas que se plantean y muchos de los pasos que se dan son una antesala para posteriormente producir un desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud. Y en lo que se refiere a educación, el ahorro pretende llegar a los 3.000 millones de euros. Entre otras medidas, se incrementarán un 20% el número de alumnos por aula y se subirán las tasas universitarias. Un máximo de 540 euros por cada curso. Es la subida de las tasas universitarias que aprobará el Consejo de Ministros. Así pues, los alumnos pagarán por las primeras matrículas entre el 15 y el 25% del coste real de los grados, mientras que las segundas y sucesivas matrículas tendrán un recargo de entre el 30% y el 100%. Además, el coste de los denominados másteres no habilitantes, es decir, los no necesarios para ejercer determinadas profesiones, se aumentará en un 50%. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha presentado hoy a las comunidades autónomas este plan universitario y la idea es que cada una de ellas tome la decisión de aplicarlo en función de las necesidades financieras que tenga para cumplir con los objetivos de déficit. Tras conocerse este plan, algunas comunidades, como la andaluza, gobernada por el PSOE, han reclamado una política de becas para compensar este aumento de precios.
Paralelamente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy recordaba que la situación es muy crítica, que estas no son medidas improvisadas y desde México el presidente del Gobierno anunciaba que su equipo tiene elaborado un calendario de reformas de aquí hasta verano. La próxima iniciativa será un plan contra el fraude en la seguridad social y las prestaciones por desempleo. Rajoy dice que hay ajustes programados hasta el verano. El presidente del Gobierno ha rechazado que haya improvisación en la agenda de reformas de su Ejecutivo y ha subrayado que tiene planificados todos los ajustes, incluidos los de Sanidad y Educación, que se aprobarán este viernes en el Consejo de Ministros. Así lo ha afirmado durante una conversación informal con los periodistas en el avión que le ha trasladado desde México a Bogotá. Rajoy hizo además hincapié en que el ajuste de 10.000 millones no supone una modificación de las cuentas del Estado de 2012, ya que las partidas de educación y sanidad corresponden al presupuesto de las comunidades autónomas. El objetivo es ayudar a las comunidades a cumplir el objetivo de déficit público, según el presidente del Gobierno. En este sentido, añadió que la próxima iniciativa programada por su Ejecutivo será el plan contra el fraude en la seguridad social y las prestaciones por desempleo. Mariano Rajoy defendía estas últimas reformas y aseguraba que no le es cómodo tomar decisiones impopulares, pero insistía en que son necesarias para salir de la crisis, para cumplir con el objetivo de déficit, y recordaba que no hay dinero. Pero insisto, es necesario, es imprescindible, porque en este momento no hay dinero para atender al pago de los servicios públicos. No hay dinero porque hemos gastado muchísimo durante estos últimos años y, por tanto, esto es lo que hay que hacer para en el futuro poder salir de esta situación. Sin embargo, estos anuncios de más reformas no han tenido el efecto deseado en los mercados. El principal indicador de la Bolsa de Madrid, el IBEX 35, bajaba de los 7.000 puntos este jueves a niveles de hace 3 años. La prima de riesgo ha seguido subiendo y si nos fijamos en lo que nos espera en los próximos años, según el FMI, no lograremos alcanzar los objetivos de déficit comprometidos con la Unión Europea. Este era el pronóstico para nuestra economía que lanzaba esta semana. Una de cal y una de arena. Así es el último informe de perspectivas del FMI en lo que se refiere a España. Por un lado, prevé una reducción del PIB del 1,8% para este año, una décima más de lo que decía en su anterior informe. Sin embargo, para 2013 anuncia una vuelta al crecimiento, eso sí, muy leve, del 0,1%. El fondo ve con buenos ojos la política de consolidación fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy, aunque también cree que los ajustes podrían haber sido algo más moderados, teniendo en cuenta las débiles perspectivas de crecimiento. En lo que se refiere al déficit, el informe indica que España incumplirá sus objetivos tanto este año como el que viene. Para 2012 prevé un 6% frente al 5,3% que estima el Gobierno y para 2013 un 5,7%, lejos del 3% al que aspira el Ejecutivo. A nivel mundial las perspectivas mejoran, empujadas por Estados Unidos y China. Para la eurozona, una leve revisión al alza, cerrará 2012 en recesión y crecerá un 0,9% en 2013. Esta semana se iniciaba la 9ª legislatura en el Parlamento andaluz. El socialista Manuel Gracia presidirá la Cámara Autonómica gracias a los votos de PSOE e Izquierda Unida. A lo largo de las próximas 2 semanas, el recién elegido presidente del Parlamento tendrá que consultar con los diferentes grupos cuáles son sus candidatos para presidir la Junta. Declaro constituida la 9ª legislatura del Parlamento de Andalucía. Las palabras del nuevo presidente del Parlamento, Manuel Gracia, han iniciado de forma oficial la 9ª legislatura en Andalucía. El dirigente socialista ha contado con el apoyo de los diputados de su partido y de los de Izquierda Unida. Por primera vez es el Partido Popular el que más representación tiene en la Cámara Autonómica, 50 diputados, pero el pacto entre los dos partidos de izquierdas les ha dejado fuera de juego. Parece mentira que el Partido Socialista pues todavía no se haya dado cuenta o se le ha olvidado que ha sido el gran perdedor de estas elecciones y que han perdido 9 escaños y que el vencedor de estas elecciones ha sido el Partido Popular. El nuevo portavoz de los populares se ha mostrado ilusionado con su nombramiento y ha agradecido a Javier Arenas la confianza que ha depositado en él. Tanto Rojas como el resto de diputados autonómicos han jurado su cargo en esta sesión constitutiva de la Cámara. No ha habido incidentes de ningún tipo, salvo el discurso inesperado del alcalde de Marinaleda. Por imperativo legal, prometo y me comprometo a luchar con toda mi fuerza por subvertir el sistema que produce paro, emigración, corrupción.
En lugar de limitarse a jurar o prometer su cargo, ha pronunciado una encendida crítica contra el sistema capitalista y la corrupción. Y poco antes de que esto se produjera, el que previsiblemente repetirá como presidente de la Junta, José Antonio Griñán, manifestaba su objetivo de formar un gobierno de coalición con Izquierda Unida. Diálogo social, diálogo político, diálogo institucional, con un gobierno de lealtad institucional, de colaboración y cooperación con todos los gobiernos, fundamentalmente con el Gobierno de España, porque la situación ahora mismo es una situación delicada que nos obliga, por un lado, a fortalecer el valor España ante los mercados internacionales, pero fortalecer España fortaleciendo el Estado de las autonomías. Yo quiero entender como un discurso de compromiso con el conjunto de la sociedad andaluza para hacer posible que esta casa sea capaz de albergar todas las voces de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía que quieren ese nuevo tiempo para que se solucionen sus problemas. Ha insistido en que Andalucía necesita un gobierno estable y ha reclamado a los diputados que trabajen con intensidad porque el futuro gobierno andaluz necesita de todos ellos. Un día antes, el miércoles, PSOE e Izquierda Unida daban un primer paso para cerrar ese acuerdo y lograr formar un gobierno de coalición para los próximos 4 años. De momento, ya sabemos que apoyarán al candidato socialista José Antonio Griñán en la investidura como presidente. Sin embargo, la última palabra la tendrán el 24 de abril los militantes de Izquierda Unida. Delegaciones de PSOE e Izquierda Unida han cerrado este miércoles, a 24 horas de la constitución del nuevo Parlamento andaluz surgido de las elecciones autonómicas, un acuerdo programático articulado en 6 bloques que permitirá garantizar un gobierno estable en la comunidad para toda la legislatura. Así lo han anunciado en rueda de prensa conjunta en Sevilla la secretaria de organización del PSOE, Susana Díaz, y el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado por Sevilla, José Luis Centella, que han coincidido en destacar que este acuerdo atiende el mandato de los andaluces en las urnas y que va a garantizar un gobierno estable y fuerte para los próximos 4 años. Va a haber un gobierno coherente, fuerte, que va a llamar las cosas por su nombre y que va a cambiar la lógica política. Y les digo, comparen ustedes los primeros 100 días de cada gobierno y después hablamos el día 101. Susana Díaz ha subrayado el compromiso de ambas formaciones de poner en todo momento por delante los intereses de Andalucía. Nosotros vamos a estar a la altura de los andaluces y de las andaluzas porque hemos entendido el mensaje del 25 de marzo. Desgraciadamente en el camino nos hemos encontrado unos presupuestos generales de Estado injustos, insolidarios, y además van contra Andalucía, y eso lógicamente ha influido en el trabajo de esta comisión de diálogo. PSOE e Izquierda Unida se han reunido esta tarde para analizar el alcance del acuerdo y realizar sus propuestas para la composición de la mesa del Parlamento, que previsiblemente estará presidida por uno de los 12 diputados de la Federación de Izquierdas. Desde el Partido Popular Andaluz mostraban su preocupación por este pacto, dicen, de perdedores y por el futuro incierto de los ayuntamientos. Los populares recuerdan que hasta el momento no han oído hablar sobre qué va a hacer la Junta con el déficit de inversiones en los ayuntamientos sevillanos y por ello han exigido que expliquen en qué se va a concretar el recorte de 2.600 millones de euros anunciado esta semana por el Gobierno regional. Un recorte que el PP ponía en tela de juicio por haber sido aprobado por un gobierno que en este momento está en funciones. Además, la portavoz del PP, Rosario Soto, recordaba que este nuevo ajuste se debe a que los socialistas no elaboraron un presupuesto adecuado desde el primer momento. Rosario Soto repasa la ejecución presupuestaria de los últimos 4 años. En 2008 la Junta elaboró unas cuentas en base a un crecimiento del 3,4%, pero este año se cerró con una caída del Producto Interior Bruto del 0,6%. En 2009 la previsión era del 1,5%. Finalmente, el crecimiento de la economía fue nulo y cerramos con un PIB de 3,6 puntos negativos. Lo mismo sucedió en 2010 y en 2011. Los presupuestos para este año se elaboraron tomando como referencia un crecimiento del 1%, cuando las autoridades económicas pronostican una caída del 1,8%. Soto recuerda que ya advirtieron de que estas cuentas no eran las adecuadas. Se hizo un presupuesto falso, se mantuvo ese presupuesto falso y se engañó a todos los andaluces. Griñán hoy debe pedir perdón a los andaluces por haberlos mantenido en un engaño y explicar partida a partida presupuestaria dónde afectan estos recortes
de más de 2.600 millones de euros. Que es el último recorte que la Junta ha anunciado y que esta achaca a los presupuestos aprobados por el Gobierno central. Rosario Soto asegura que es el tercero que su partido denuncia y recuerda los más de 7.000 millones de euros que ya se han recortado en inversiones y los más de 6.000 en políticas sociales. Además, duda de que este tipo de decisiones las pueda tomar un Gobierno en funciones. Tenemos dudas legales de que un Gobierno en funciones pueda llevar a cabo esta medida de no disponibilidad presupuestaria. Lo que pretenden es llevarla a cabo antes de cerrar el acuerdo de gobierno con Izquierda Unida. Y recuerda que el PSOE se ha aventurado a aprobar este recorte antes de cerrar el acuerdo con Diego Valderas, cuando éste ya ha avisado de que no quiere seguir políticas de austeridad. Andalucía apuesta por la calidad, la seguridad alimentaria y la innovación en el sector hortofrutícola. Hasta este viernes se ha celebrado en Roquetas de Mar la Expo Agro Almería con el objetivo de remarcar la importancia de este sector para superar la crisis en la región. Su futuro, según dijo la consejera de Agricultura en funciones, Clara Aguilera, estará muy vinculado a lo que se invierta en investigación e innovación. Ha costado muchísimo esfuerzo, pero por fin ha arrancado la 27ª edición de la Expo Agro. 9.000 metros cuadrados de exposición, más de una centena de expositores directos y más de 250 indirectos. Una feria profesional en la que el sector quiere seguir luchando contra la crisis. Y yo creo que esperanza en que hoy, pues estos 3 días, sean 3 días de ánimo, 3 días en los que hablemos de futuro, en los que hablemos de que estamos aquí juntos, en los que sigamos luchando por nuestra Almería. Y por supuesto porque el modelo Almería, el trozo de Expo Agro que tenemos aquí y lo que representa a nivel internacional, pues sigue siendo ese embajador. La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, tras cortar la cinta inaugural, ha hecho un llamamiento al sector. Ha pedido mejorar en la comercialización y en la competitividad de nuestros productos. Además, ha anunciado un proyecto de futuro para nuestra agricultura. De la puesta en marcha de un instituto europeo para la investigación y la innovación agroalimentaria con sede en Almería, en el PITA. Yo creo que esas son, desde luego, reunimos todos los requisitos, lo estamos trabajando, lo venimos trabajando con Bruselas. Estoy convencida de que toda la sociedad, no solo almeriense, sino andaluza. Una feria profesional en la que está representado todo el sector y que también tiene carácter internacional, con la presencia de países como Bélgica, República Dominicana, Israel, Holanda, Reino Unido o Portugal. Y en estos 5 días hemos conocido nuevos proyectos para los astilleros de Navantia en Cádiz. La compañía Disney Cruise Line, especializada en cruceros temáticos, podría estar cerrando un acuerdo con Navantia para que uno de sus buques sea reparado y modernizado en Cádiz. Sería la segunda compañía extranjera en elegir la bahía para transformar su flota en los últimos meses. El complejo mercado de las reparaciones navales parece haber fijado afortunadamente su rumbo hacia el astillero gaditano, al menos en el sector de los cruceros. La intensa labor que la dirección de Navantia ha emprendido para convertir a la factoría de la capital en referente internacional del sector parece que comienza a dar sus frutos. Si hace unos meses se cerraba el acuerdo con la Royal Caribbean para la transformación y modernización de parte de su flota, las últimas informaciones apuntan a que la Disney Cruise Line se habría interesado igualmente en hacer lo propio. Así lo aseguran las últimas noticias aparecidas en Diario de Cádiz, en las que se precisa que aunque aún no se ha cerrado la contratación, las negociaciones estarían muy avanzadas. Se trataría de la revisión completa de uno de los buques temáticos de la Disney. Para este encargo ya se baraja incluso como fecha probable de su llegada a Cádiz los meses finales del próximo año. Los trabajos consistirían en la modernización integral de sistemas de timones, estabilizadores y demás elementos de navegación y estructura de la nave, que se estima podrían tener una duración en torno a las 4 semanas de faena. Este nuevo proyecto se vendría a sumar a los ya anunciados de la Royal Caribbean, la posibilidad de la Zamara Quest y otros 3 cruceros por confirmar, con lo que para 2013 la cartera de reparaciones del astillero de Cádiz contaría de antemano con 5 encargos de entidad. Un importante impulso a la vista de la urgente necesidad de los astilleros de sumar carga civil ante el momento de extrema dificultad que atraviesan y que además vendría a confirmar una de las principales estrategias económicas de la bahía: consolidar una sinergia entre el turismo de cruceros y la industria naval, de manera que el auge que en los últimos años está teniendo la llegada de buques turísticos a la capital también tenga su continuidad en el mercado de reparaciones y transformaciones que ofrecen nuestros astilleros.
Esta semana se han cumplido 20 años de la Expo Sevilla 92. Con ella llegó el primer tren de alta velocidad a España y supuso un antes y un después para nuestra comunidad. Estuvo abierta al público 176 días y recibió 40 millones de visitantes. Recordamos con ustedes el legado que nos dejó esta exposición universal. Dentro de solo unos días se cumple el 20º aniversario de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla, la Expo 92. Una exposición que fue un éxito, con 40 millones de visitas en un recinto que era terreno agrícola y que se acondicionó para acoger 150 pabellones de países, instituciones y empresas. El uso posterior del recinto generó muchas dudas, pero 20 años después se considera plenamente aprovechado, como lo explica Isaías Pérez Saldaña, presidente de Cartuja 93, la sociedad que gestiona el parque tecnológico y científico montado en aquel recinto. Algunos que siguen empeñados en convertir a este parque y a toda esta isla en una isla de Jaramago, nada más distante. Aquí el rey es el coche y lo que tenemos precisamente como gran problema es el problema de la movilidad. No hay que olvidar que hay más de 30.000 personas todos los días presentes en esta isla, de los cuales 16.000 son profesionales que trabajan justamente en el parque. El 52% de ellos, por cierto, mujeres, y la mayor parte además titulados licenciados o doctores. La misma opinión sobre el buen uso posterior la sostienen diversos representantes de instituciones, colectivos y asociaciones empresariales, como el decano de los arquitectos sevillanos, Ángel del Río. Yo creo que en Sevilla se ha hecho un modelo que ha sido francamente útil y aunque en los primeros años pues se veía poca actividad urbana y poca atractivo, sin embargo ahora está plenamente consolidado. Lo cierto es que el recinto de la Cartuja mantiene el 66% de los pabellones de la Expo y no para de crecer con nuevas instalaciones de investigación. Hace unos días se celebraba el Día Mundial del Alzheimer y esta semana se ha presentado en Valencia una obra de teatro que escenifica las dificultades de un paciente que ha perdido su memoria. Se titula Reset y pretende sensibilizar lo que esta enfermedad entraña. Reflexionar sobre la pérdida de la memoria. Esa es la idea sobre la que gira Reset, una obra de teatro que acerca al espectador las dificultades a las que se enfrenta un enfermo afectado por Alzheimer. El argumento se estructura a modo de un puzzle de intriga en el que se reconstruyen las diversas piezas que configuran la memoria de un paciente cuya enfermedad afecta a más de 35 millones de personas en todo el mundo. Roberto García dirige esta producción dramática que se estrena este miércoles en el Teatro Rialto de Valencia. Queremos hablar de la memoria como un elemento capital de nuestra existencia, en este caso la falta de memoria, y por eso utilizamos la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Que hoy en día, en esta época de tanto progreso y tantas memorias USB, pues cada vez padecemos más. Pilar Almería, Jordi Ballester y Mercè Tienda encarnan el papel de los facultativos que tratan de recuperar la memoria de Víctor, el enfermo a quien da vida Juli Cantó. Todo un reto para el actor por la extrema sensibilidad y profundidad del personaje. Nosotros nos despedimos hasta el próximo fin de semana con un nuevo repaso de la actualidad de España y Andalucía de los últimos 5 días. Muchas gracias por acompañarnos.